Adelante, no se oye. Ahora sí, ahora sí. Buenos días, hermanos. Buenos días, pueblo de Dios. Eh, Estamos acá nuevamente para seguir estudiando este libro de Génesis, que hay una máxima en la historia contemporánea que dice: quienes no conocen la historia están condenados a repetirla. Y ya hemos venido en todo lo largo del Café con Dios desde sus inicios el año pasado, de estudiar todas esas historias espectaculares que nos da la palabra y de cómo el ser humano y el mundo es tan simple, tan simplista, tan conformista al no conocer la historia. Y lo digo, bueno, a título personal, los que no crecimos dentro de dentro de la iglesia, los que fuimos criados bajo las leyes del mundo y llámese en otras denominaciones, llámese catolicismo, llámese otra cosa, que más que todo pareciera que les importara es que seamos ignorantes para no conocer el verdadero sentido de lo que es vivir bajo la voluntad del Señor. Y escogí este capítulo 5 bajo riesgo, si se pudiera decir, porque es uno de los capítulos que comienza a hablar ya de la genealogía, empieza a hablar de las descendencias, y que a los comienzos de los estudios de la palabra, en el caso particular, se me hacía un poco complicado a los inicios, o aún se me hace complicado. Les confieso que veía la descendencia y yo decía, ajá, ¿cómo llegamos al punto de conocer detalle a detalle? Creo que es un poco complejo, pero siempre y cuando exista la voluntad de aprender y de creer para saber de dónde venimos, saber todo lo que ha pasado este mundo desde la creación y hacia dónde vamos y hacia dónde estamos destinados si cumplimos la palabra, entonces las promesas que Dios ha hecho con nosotros, llámense pactos y alianzas del Antiguo Testamento y esa promesa y esas profecías que nos dieron también incluso los apóstoles se van a cumplir al momento de nuestro cambio, hacia el plano celestial y hacia el plano de la eternidad. Quería hacer esta breve introducción tomando en cuenta que el capítulo 5 de Génesis inicia con los descendientes de Adán. Capítulo 4 culmina con la historia del tercer hijo de Adán y Eva. E inmediatamente el capítulo 5 salta de una vez a la lista de descendientes de Adán. Dice el versículo 1, cuando Dios creó al hombre, lo hizo semejante a él, los creó varón y mujer, y les dio su bendición. Entonces allí comienza el cuento de la genealogía, de la descendencia de Adán. Adán tenía 130 años, cuando nació su tercer hijo, cuando nació Set. Pero también dice que Adán vivió en total, 912 años. 912 años, casi un milenio. Nosotros en estos días, la semana pasada, aquí en el Táchira se hizo la conmemoración de un señor, Juan Vicente, se llama Juan Vicente, creo que en Queniquea, que es el San José de Bolívar, que estaba cumpliendo 113 años, 113 años, que es el hombre récord Guinness más longevo del mundo. 113 años y se veían los videos y todo, bueno, ya un señor de su edad, obviamente, en silla de ruedas, con todas las dificultades que puede tener una persona que, si bien yo que tengo mis padres vivos, mi papá que ya tiene 71 años, lo ve ya uno con sus achaques, ahora imagínense un viejito de 113 años, pero Adán vivió 912 años. ¿Y qué no puede pasar en esa cantidad de años?
qué puede pasar y qué no puede pasar en un mundo que cada día se hace más tecnológico, en un mundo que hoy día que es más bélico, en un mundo que bien se aparta de Dios, que no le teme a nada y que, como yo decía a los inicios, nos enseñaron a ignorar la palabra. Decía, después de Set, nació Enos. Después de Enos vivió 905 años. Enos tuvo a Cainán a los 90. Yo, mi hija mayor, la mamá de mi hija, pero yo tenía 21 años cuando nació mi hija. Cainán tenía 70 cuando nació Mahalalel. Cainán vivió 910 años. Y así vamos estudiando la genealogía a través del capítulo 5 de Génesis, esa cantidad de años que han pasado. Llega el padre de Enoc, Jared. Jared nació cuando su padre Mahalalel tenía 65 años. Sin embargo, su papá vivió 895. Y Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén. Y aquí es donde quiero hacer una breve pausa en el resumen de esta genealogía, porque no se puede, no, el tiempo no da para estudiar cada uno. Pero ahí viene el primer momento que yo quiero hacer énfasis con Enoc, que ya todos sabemos que Enoc vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Enoc vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Enoc no murió. Se dice la palabra que Enoc, al vivir en la presencia, la voluntad, de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios se lo llevó. Dios se lleva a Enoc. Y aquí es donde yo quiero hacer énfasis. 5.879, si me equivoco, me corrigen. Esto lo fui sacando yo mano a mano, ahí pulso a pulso, sumando y sumando y sumando según la descendencia. Pero tuvieron que pasar 5.879 años, 5.879 años, para que Dios viera nuevamente con agrado a un hombre porque vivió de acuerdo a su voluntad. 5.879 años. Y yo digo, en la historia nuestra de Venezuela, Simón Bolívar nació en 1783, murió en 1830. Cristóbal Colón llegó a América en 1492, casi 600 años. La independencia de Venezuela tiene como país independiente desde 1811, tiene 200 años hasta ahorita. Dice uno hasta ahorita, ¿y cuánto ha pasado y cuánto no ha pasado en la historia contemporánea de Venezuela y del mundo en solo 200 años? ¿Cuántas guerras, cuántas luchas, cuántas cosas buenas han pasado, cuántas cosas malas en solo 200 años? Y Dios tuvo que esperar 5.879 años para ver a un hombre que vivía bajo su propia voluntad, bajo la voluntad de él. Luego de Enoc vienen Matusalén. Matusalén vivió 969 años. Y luego de Matusalén viene Lamec. Lamec, que tenía 180 años. 180 años cuando nació su hijo Noé. Y el total de vida de Lamec fueron 777 años. Yo quería también recordarles que en ese ejemplo de Enoc, yendo un poquito nuevamente para atrás, lo de Enoc, yo quería recordar un ejemplo muy bonito que yo descubrí hace mucho tiempo en la palabra, también de una persona que me generó mucha curiosidad en su momento. Se llama Jabez, y de Jabez se habla solamente en Primera de Crónicas, capítulo 4, Primera de Crónicas. Ahí también se está hablando en el capítulo 4 de Primera de Crónicas de una genealogía que es la descendencia de Judá. Y empiezan allí a hablar, muy parecido a Génesis, de los descendientes de Judá, los hijos de Judá, Faré, Gersón, Garmín, Hur, Sobal. Y empieza así, pero en el 9, en el versículo 9 dice,
Y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabez, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabez al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe, y Dios le otorgó lo que él le pidió. Y sigue allí la genealogía de Crónicas. Pero entonces lo que quiero enfatizar en este ejemplo es que así como Enoc, Dios vio con agrado a Jabez porque invocó su nombre y le pidió. Y son nombres especiales al que Dios tuvo en cuenta. ¿Y cuánto nosotros no tenemos que hacer para que Dios también nos tome en cuenta? Bueno, hoy día ya han pasado muchísimos años, milenios. Han pasado milenios para que Dios también se esté apiadando de nosotros. Y decía que Dios tuvo que pasar 5.879 años cuando vio un hombre que viviera a su voluntad. Pero de Adán a Noé, que es donde ya el día de mañana veremos esa bella historia del arca y todo aquello, de Adán a Noé tuvieron que pasar 7.028 años, 7.028 años que pasaron de Adán a Noé. Y uno dice 7.028 años y nada más vamos en el capítulo 5 del libro de Génesis. Y si vamos a la historia más reciente con nuestro Señor Jesús, han pasado 2000, más de 2020 años de Jesús para acá. Y nos enseñan a que nos han llevado incluso a creer que esa historia, que la historia de la palabra de Dios, que la historia del ministerio de Jesucristo, de todos sus milagros, lo hacen ver como algo hollywoodense, se pudiera decir, como algo mitológico. Y es que, vuelvo y repito, si no conocemos realmente la historia, pues entonces estamos condenados a repetirla. Dice el Salmo 90, versículo 4, dice allí el salmista, que para Dios, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Para Dios, 1000 años es un día y un día son 1000 años. Y no solamente en el Salmo, el apóstol Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 3, a partir del versículo 8, también Pedro, tomando en cuenta, fíjense la sinergia que tiene la palabra, ¿no? La coherencia. En el versículo 8 del capítulo 3 de segunda de Pedro, Pedro dice, hablando ese capítulo del día que el Señor vendrá, el día que el Señor vendrá. Y dice el versículo 8 más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, oigan esto, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí viene el versículo 10, que también es muy importante, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí está también la promesa. Y la promesa de Dios, allí está Dios paciente, esperando. Ya quisiéramos todos que ya todo el mundo entendiera el sentido que tiene vivir bajo la voluntad de Dios, de todo lo que el Señor está esperando, de todo lo que hemos tenido que pasar. ¿Será que si contamos sin tomar en cuenta los años, la cantidad de años que también pasaron después de Noé, a todos los años de jueces, los años del exilio del pueblo judío, la llegada de Jesús, nada más entre la llegada de Jesús y hoy han pasado más de 2000 años, pero entre Jesús y tomando en cuenta los 8000 años redondeando de Adán a Noé,
van 10.000 años, pero para Dios podrían ser 10 días. Y nosotros decimos, se pasó esta semana volando. Y de repente nosotros no sabemos, como siempre hemos dicho, cuándo es el día del Señor, que el Señor vendrá, y cuándo es el día que nos enfrentemos a ello y estemos todavía caminando por allí en tinieblas, desconociendo, no importándonos los demás. Yo ya me salvé, yo ya creo en la palabra. Entonces caemos en, como dice Mateo, el fariseo que está orando en el templo junto a un recaudador de impuestos, y gracias a Dios porque no soy pecador como aquel. Y no sabemos que tal vez estamos viviendo solamente unos días para Dios, y que todo esto es obra de Dios, y que la libertad que nos dio a nosotros los hombres la estamos desechando por simplemente creernos superiores, como pasó con Adán y con Eva, cuando la serpiente tentó a Eva y le dijo que si probarás de este fruto, entonces serás como Dios. Entonces, hermanos, el mensaje que quiero hacer es que no pensemos primero que eso pasó hace muchos miles de años y que ya no va a pasar nada, porque mire, han pasado ya 2000 años de la venida de Cristo, y aquí estamos y somos invencibles y todo. Recordemos, y lo vamos a ver en el capítulo de mañana, qué hizo Dios para volver a empezar de cero. Dios es el que tiene el botoncito. A ver, y depende de nosotros cómo recibimos o cómo vamos a estar preparados para cuando Dios le dé un clic a ese botón de reinicio y vivamos siempre como Enoc, como Javes, como todos los apóstoles, como todos nosotros, como una iglesia, como la iglesia de Cristo. Vivamos todos bajo la voluntad y bajo la enseñanza y el ejemplo de seguir por las obras, mostrando que el camino de Dios es bueno y el camino de Dios nos lleva a la eternidad, hermanos. Vamos a orar. Dios Padre amado, Padre celestial, Señor todopoderoso, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más escudriñar tu palabra. Gracias por mostrarnos que a través de la historia, a través del aprendizaje diario, Señor, podemos vivir bajo tu voluntad y podemos hacer el mayor esfuerzo de seguir haciendo esa voluntad que tú tienes para toda la humanidad, Señor. Perdona todos los pecados que hemos cometido como humanidad, como seres humanos durante todos estos años, Señor. No los tomes en cuenta, Dios. Más bien toma en cuenta el esfuerzo que hacemos, tu iglesia, que hacemos que hace toda tu comunidad para seguir expandiendo tu palabra y para seguir viviendo en esa luz, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por todo lo que nos da, Señor, todos los días, todos los días de nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo. Amén.